Hola Cáncer, muy buenos días, bienvenido al Elía Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video y verlo completo para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, quiero invitarte a que separes tu lectura privada con tiempo de pago en los datos del primer comentario para que pues puedas alcanzar turno, porque la verdad varios días no vamos a estar disponibles por estar en vacaciones. Bueno, hoy vamos a estar en un especial. Este se llama Esto le sucede contigo. Recuerden que si quieren saber sobre economía y amor en un mismo tarot, pueden leer su tarot semanal, escucharlo, que salió el día domingo y lunes. Y si desean un especial donde se divide solteros y conexiones, está el especial de amor que se subió viernes y sábado. Comenzamos entonces. Recuerda que es general, toma lo que resuene, deja pasar el resto. No tiene fecha específica para escucharse, sexo, género o identidad a quien vaya dirigido. Comenzamos pues. Vamos a ver qué le sucede a esta persona contigo. Vamos a ver primero el mensaje general que hay el día de hoy de los ángeles para ti. Y luego responderemos la pregunta en cuestión, ¿vale? Bueno, los quiero muchísimo Cáncer y le envío un saludo especial a todos los Cáncer que conozco. Bueno, me dice que durante los próximos días vas a hallar la luz interior respecto a lo que está sucediéndote con esta persona especial. Sí, me encanta, me alegra porque veo que algunos de las conexiones o vínculos especiales con estas personitas han estado pasando por etapas algo complejas, sí, etapas en las cuales algunos de ustedes, digamos, como que no veían un futuro o un panorama muy claro. Sobre todo porque siento algunas dudas en los corazoncitos de ustedes. Entonces te están diciendo tus ángeles, tranquilo, no te preocupes, vas a hallar tu luz interior y vas a ver el camino o la solución o la respuesta a ese paso que tienes que dar. Bueno, y si tú crees que llega iluminación de parte de esas personas especiales para ti, de tus guías, escribe hecho está en los comentarios. Recuerda que si tienes una petición especial de oración, también me la puedes dejar allí y con todo el gusto y todo el amor oraré por ti. Te dice que hay algunos de ustedes que están dando la lucha por una relación o por recuperar la estabilidad emocional y te dice la lucha te hará próspero. No te desanimes en estos días Cáncer si a nivel afectivo, emocional o en tu conexión tienes como altibajos, porque siento que algunos de ustedes están como básicamente una montaña rusa, ¿no? Están como con unos cambios muy extremos en estos días de sentimientos, de emociones, como una mezcla de muchas cosas y pues esto no es algo bueno, no es algo favorable para ti, pero te dice tranquilo. Todo lo que hagas por encontrar tu camino espiritual, pues dará frutos, tu estabilidad. Tu último mensaje te dice tu obediencia es poder. Mira que me resuena decirte con este mensaje y con todo lo anterior, que si tú tomas una decisión en estos días que tenga que ver con algo que preserve tu salud mental, tu paz y tu tranquilidad, pues te mantengas firme en ello, que no claudiques con lo que has decidido. Bueno, este ha sido tu mensaje de parte de los ángeles. Siento que el problema de algunos de ustedes es que a veces deciden algo y luego de una u otra manera terminan como cambiando inesperadamente de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Como que alguien me les habla y me les manda para el suelo la voluntad. Bueno, vamos a ver iniciales importantes.
para estos días. ¿Qué iniciales importantes hay para ustedes? Definitivamente una letra C, miren que me salió doble. Tenemos la letra X, la letra N, la H y la letra R. Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido o la inicial de la forma como ustedes le dicen a esta persona especial. Y ahora sí, vamos a responder tu pregunta en cuestión. Quiero saber qué es lo que le está sucediendo a esa persona especial. Este es el momento para decir el nombre completo de esta persona. Puede que estén juntos, separados, en contacto cero. Te invito a suscribirte y activar la campanita. Miren que comenzamos con una carta que me habla acerca de los sentimientos de esta persona. Vamos a ver primero cómo se siente realmente, cómo se está sintiendo. Si te pudiera escribir o hablar en este momento, si pudiera ser totalmente sincero o sincera contigo, te diría que se encuentra con una angustia muy profunda. Siento que hay distancias entre ustedes dos que esta persona las percibe casi que como un abismo, ¿sí? Hay alguien aquí que está sintiendo como tú te alejas. Wow, estoy cambiando un poquito el brillo. Y veo que esta persona no siente paz, no siente tranquilidad. Es alguien que tiene mucha ansiedad, que sobrepiensa las cosas y se pregunta realmente qué va a suceder entre nosotros dos. Yo no sé si fue que esta persona te falló, yo no sé, pero a mí me resuena que algunos de ustedes encontraron cosas en un celular. No sé para quién vaya eso, para algunos de ustedes será. Y de ahí en adelante la confianza se fue como en picada. Aquí yo veo a alguien que se angustia, que se da látigo, como decimos en nuestro país, por lo que hizo, ¿sí? Miren que es una persona que realmente tiene sentimientos de amor y de deseo hacia ti. Veo que a estas alturas de la conexión o del vínculo, si esta persona te hablara, te diría que no solamente es una cuestión de química, de contacto sexual, de contacto físico, sino que también es una cuestión de un vínculo emocional que sin querer queriendo, como diría el chavo, se fue formando. De verdad esto es lo que le sucede contigo. Miren que tenemos esta tercera carta acá y antes de que me olvide veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo de elemento tierra, Capricornio, Tauro, puede ser un Virgo también, el signo solar ascendente o Venus de esta persona. Y si esta persona te pudiera hablar en este momento, te diría, estoy analizando absolutamente todas las posibilidades, todas las maneras en las cuales puedas solucionar esto contigo. Vamos a ver qué más piensa. Eso es lo que siente, ¿no? Angustia, amor, deseo, ansiedad, ¿en qué está pensando? Dice que esta persona está pensando en tomar una decisión en los próximos días y en mantenerse. Veo que hubo quizá en cierto punto inestabilidad por su parte. Quizá era alguien que cuando tuvo la oportunidad de estar bien contigo o cuando la ha tenido, es alguien que unos días te mostraba atención y otros no, o es así aún, que a veces era todo osito cariñosito y otras veces era un témpano de hielo. Y esto también te ha tenido un poco confundido, Cáncer, porque uno no espera este tipo como de situaciones de alguien que realmente lo quiere a uno.
¿Sabes cuál fue el lío y cuál fue el problema aquí? La condescendencia de tu parte. Siento que si hubieras frenado esta situación desde un inicio y le hubieras dicho, bueno, o estamos o no estamos, o blanco o negro, pero o entra o sale, pero en la mitad de la puerta no porque me estorba, pues digamos que las cosas no hubieran llegado hasta este punto, ¿sí? El problema es ese. Igual pues míralo como la oportunidad de una lección aprendida, bien sea que la conexión o el vínculo con esta persona continúe o no, o para próximas conexiones. Realmente yo veo que si esta persona y tú quieren tener una relación emocionalmente estable, como me lo dice aquí, pues el trabajo que les espera es grande, ¿sí? No va a ser fácil, sobre todo porque yo siento que de tu parte te encuentras algo desgastado, desgastada. Yo siento que de tu parte ya diste como todo, ¿sí? Ya, pues, digamos, te entregaste demasiado. Quiero clarificar un poco más esta lectura, ver qué más se viene, qué más te quiere, qué más es que le sucede contigo a esta persona. Mira que es una persona que, mira, de hecho ahí está Cáncer, ¿no? Quiere resarcir un error. La carta de la justicia me dice que esta persona necesita equilibrar las cosas, que es perfectamente consciente de que muchas veces actuó de manera injusta, que algunas veces no te dio incluso tu lugar, ese lugar que tanto merecías, y pues que de una u otra manera se le ha hecho algo tarde, ¿sí? Yo pienso con la energía que me resuena, wow, sí, que aquí hay un obstáculo muy grande y es que tú sientes que te quedaste queriendo solo o sola en la relación, ¿sí? Este 2 me habla acerca del amor no correspondido. Y ese sentimiento en ti, pues yo siento que es como muy grande, sí, muy profundo, que es un sentimiento que pues ha generado como mucha mella, mucho dolorcito en tu corazón y me da mucha tristeza por ti. Sientes que esta persona no actuó de acuerdo a los mismos principios que tú actuaste, que de cierta manera fue alguien intransigente contigo y que no supo valorar. Bueno, si ya decides o no, pues eso ya es tu quedarte o no, eso ya es tu libre albedrío. Yo solamente canalizo el mensaje para ti. Y pues básicamente esto es lo que esa persona pues le pasa contigo, ¿sí? Me gustaría que al terminar la lectura vayas al signo Sagitario porque siento que allá va a haber como un mensaje complementario para algunos de ustedes. Veamos qué nos dice el oráculo. Y finalmente te dice los cronos creativos. Eres una persona poseedora de grandes ideas, muy intelectual, con una inteligencia demasiado arrolladora. Entonces esto es algo que te va a permitir también encontrar esa luz interior. Mil gracias y mil bendiciones por escucharnos. Recuerda cumplir los requisitos para participar, que son suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y pues dejarme un emoji de corazón y así sabré que llegaste hasta el final. Te quiero mucho y bendiciones a todos ustedes. Feliz año.